Tenemos aquí en el estudio y nos da muchísimo gusto recibir hoy a Rafael Martínez García, él es comandante de la Brigada Rotaria de Seguridad y Rescate. Rafael, bienvenido. Buenas tardes. Y tenemos bienvenido. a Dulce Soto, también coordinadora de esta área. ¿Cómo estás, Bienvenidos Dulce? ambos. Bien, gracias. Muchas gracias. Pues ya se está todo dispuesto para mañana, Manuel, para este Sí, simulacro. para el macrosimulacro, ¿no? Que además no nada más se trata de un macrosimulacro, sino de Híjole. generar conciencia en todos y cada uno de los ciudadanos. Sí, así es. Es Platícanos un súper poco importante que las personas estén conscientes de que todos debemos de capacitarnos y estar preparados en el caso de una emergencia. Ahora, ¿cómo hacer que la población tome en cuenta que es un simulacro y que es muy importante, que vivimos en una zona sísmica y que aunque no quisiéramos decirlo, puede volver a suceder lo que sucedió hace más de 30 años y hace 2 años? Bueno, lo más importante es que la gente tome conciencia de que un simulacro tiene que ser lo más ajustado a la realidad. Ok. Aquí estamos hablando de un... Sí, muchos lo usan de broma. ¿Vale? Muchos lo usan de broma, ¿no? O van Sí, ahí, y lamentablemente hasta antes del 2017 todos los simulacros que se hicieron pues no tomaban, la gente pensó que jamás podría volver a temblar. Estamos en una zona sísmica, en una zona peligrosa, y a pesar de que tenemos muchos avances en materia de coordinación, de prevención, de protección civil, etcétera, no son suficientes para una emergencia mayor. Aquí el gran problema es que en caso de una emergencia mayor, toda la capacidad instalada del gobierno generalmente es superada. Tenemos que trabajar mucho por una cultura de prevención, aunque existan grupos de rescate, son insuficientes para la cantidad de inmuebles que pudieran colapsar. Y más ahora consideramos que hay varios inmuebles que sufrieron daños, que no están perfectamente detectados todos los inmuebles con todos los daños, y que en un sismo que quizá no tenga las características de intensidad que estamos considerando, podrían colapsar. Estamos viendo ahí algunas de las imágenes en diferentes predios, edificios en donde se realizan los simulacros. Me parece pues que el chip cambió a raíz, como tú lo comentas, claro. Rafael, de 2017, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahora, estando en casa y todo esto, los protocolos son diferentes y distintos. Sin embargo, la importancia también de un simulacro, ya te lo decía, es generar conciencia, pero ¿ustedes cómo actúan y qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se preparan también para recibir todo esto? Bueno, el tema de la preparación para el simulacro tiene 3 momentos. El que es antes, que es durante y es lo que es después. Pero en todos ellos es muy importante tener una conciencia de que la participación ciudadana tiene que ser organizada. O sea, hemos visto en otro tipo de tragedias, no necesariamente el simulacro, el incendio de Lobombo, el incendio de una guardería en el norte del país, donde los accidentes fueron porque las puertas de seguridad estaban cerradas. Hemos visto inundaciones, hemos visto huracanes, donde las víctimas normalmente... Las tragedias son cíclicas y vuelve a afectar a las personas que hace 3 o 4 años afectaron porque han construido en donde antes había cauces de río y la naturaleza pues vuelve a su cauce natural, ¿no? Entonces hay muchos asentamientos irregulares que habría que cambiar para que no tengamos esas emergencias. Los programas internos de protección civil que en principio deberían existir en los edificios, en las empresas, en las escuelas, en los condominios, etcétera, normalmente en muchos casos no existen y en otros casos no son adecuados a la realidad del inmueble. También hay otros casos en que los programas de protección civil no contemplan horas críticas, no contemplan población flotante y eso pues hace que en caso de una contingencia pues tengamos muchas más víctimas. Lo vimos en los 2 edificios más emblemáticos por la gran cobertura de medios que tuvieron, que fueron el edificio de Repsamen, el edificio de Álvaro Obregón. En algunos casos estamos hablando de construcciones que superaron la norma, que superaron las licencias originalmente otorgadas con estudios de suelo aplicados y que fueron los que motivaron mucho el colapso de esos inmuebles. Claro, Dulce, ¿qué tal somos los mexicanos para manejar las crisis? Sabemos que hacemos simulacros, sabemos que, no corran, no empujen, pero en el momento de un sismo uno no puede a veces manejar la parte de la emergencia. Eso por una parte, y por otra parte, ¿cómo prepararse a la familia antes de un sismo?
Pues a partir del sismo del 2017, los mexicanos hemos tomado muchísima conciencia. Comenzamos a trabajar mucho más en los simulacros, en darle la importancia necesaria. Ya las personas no toman una alerta sísmica con risa, ya ellos saben que tienen que atender las emergencias, que si suena la alerta tienen que activarse. Actualmente existen planes de emergencia justo familiares, tener una mochila adecuada para agarrarla en caso de emergencia. Ahora los mexicanos estamos más conscientes de eso y justo en la Brigada Rotaria nos encargamos mucho de la capacitación. Tratamos de que todas las personas sepan la importancia de que tienen que activarse ante una emergencia o ante una situación de riesgo. Y en el caso de los simulacros, pues es súper importante que ellos tomen el ejemplo. Ahora, ¿cómo ponerse de acuerdo en familia? Decir, oigan, es que a nadie nos gusta hablar de la tragedia que podría pasar, ¿no? Oigan, claro, como el testamento, ¿no? Si yo falto, fulana se queda con mis cosas. En caso de que tiemble y todo se caiga, ¿en dónde nos vemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde están los documentos? Claro. Etcétera, ¿no? Sí, el plan de emergencia familiar es bien importante. Justo muchos de los chicos dicen, es que a mí no me gusta pensar si alguien se va a morir, sin embargo es necesario que lo platiquen, claro, que sepan dónde reunirse, que ellos tengan pensado qué son los documentos que tienen que tener a mano, cuáles son las cosas que deben de tener siempre presentes. Actualmente el plan familiar es importante para que todos desarrollen la parte de la prevención de manera eficaz. Importante. Dulce, gracias por venir esta tarde. Rafael, un gusto y gracias. Estamos a sus órdenes. Somos la Brigada Rotaria, es un programa de servicio del Club Rotario Roma, de Rotary International. Muy bien, gracias sobre todo por la labor que felicidades. Muchas gracias y de verdad muchísimas gracias.